Muy buenos días. Quiero agradecerles por estar presentes en este webinar sobre vacunación, almacenaje y distribución. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero José Luis Pérez Gaona, especialista en sistemas de monitoreo, registradores de humedad y temperatura en JIMIM. Nuestro ponente ha participado en capacitaciones en Testo Alemania y lleva 15 años trabajando en JIMIM, donde se ha desarrollado en la implementación de sistemas de monitoreo de humedad y temperatura en cuartos limpios, en centros de distribución para la industria farmacéutica, en cámaras frías, refrigeradores, congeladores y ultracongeladores para empresas como AstraZeneca, Bayer, Medix, entre otras. Actualmente se encuentra apoyando en la implementación del monitoreo de cámaras frías de la vacuna COVID-19 en DHL. Les comento que al final de la presentación habrá un espacio para una sesión de preguntas y respuestas, o si lo prefieren, nos las podrán enviar a través del chat. Les pido de su apoyo para mantener apagado su micrófono hasta el final de la presentación. En este momento le cedo la palabra al ingeniero José Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco la introducción de María Ángel. Muchas gracias. De igual manera, agradezco a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo para ver este webinar denominado Vacunas, Almacenaje y Distribución. En el caso del tema, lo hemos dividido en 6 partes. Introducción, ¿qué es una vacuna? Fase de desarrollo, proceso de fabricación, almacenaje y transportación. En específico, y al entrar a esta célula lo que hacen es que utilizan el mecanismo de la célula para poderse replicar. En el caso de los virus, se empiezan a replicar dentro de una célula hasta que ésta muere o estalla, y todos los virus que se replicaron dentro de esta célula son esparcidos dentro del cuerpo para seguir contagiando el cuerpo y poder ir incrementando la enfermedad. En el caso de los virus, pueden causar enfermedades como el VIH, el sarampión y como la pandemia que tenemos actualmente. En el caso de los virus, para poderlos retener, se puede utilizar antivirales, que es un medio de poder retener la replicación de los virus. En el caso de otro tipo de patógeno que podemos estar expuestos son las bacterias. En el caso de las bacterias, estos ya son organismos unicelulares. En el caso de estos organismos, lo que necesitan para poderse multiplicar son condiciones ideales. Como por ejemplo, en el caso de la bacteria del cólera, lo que necesita es tener un medio para poderse reproducir. En el caso para que entren al organismo humano, normalmente lo hacen a través del agua, llegan al estómago, después llegan al sistema digestivo y de ahí llegan a un punto en el que encuentran las condiciones ideales para su reproducción. Y en el caso de esto, lo que hacen es que se empiezan a reproducir y al empezarse a reproducir pueden generar una enfermedad grave. Pero en el caso de los seres humanos, no estamos indefensos ante todos esos patógenos que nos atacan de forma diaria. Nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico, el cual está provisto para poder encontrar y destruir ya sea un virus o una bacteria, ya sea que una de ellas entre al cuerpo a través del aire, de los alimentos o a través de alguna herida que tengamos expuesta. Lo que hace el sistema inmunológico es que reconoce un cuerpo extraño dentro del cuerpo, lo ataca y genera un antígeno, genera anticuerpos. Al generar anticuerpos, lo que hace el cuerpo es que trata de destruir todo lo que encuentre con ese antígeno. ¿Para qué? Para poder sanar alguna enfermedad. Pero muchas veces nuestro sistema inmunológico no es capaz de hacerlo de una forma tan rápida como fuera necesario. Y hay veces que la enfermedad hace que avance demasiado rápido y cuando nuestro cuerpo ya se produjo los anticuerpos quizás sea demasiado tarde y se puede causar una enfermedad grave o inclusive la muerte. Para eso se desarrollan las vacunas, porque las vacunas, el objetivo de ellas es que sean inyectadas a un ser humano sano y puedan crear anticuerpos. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente punto. Primeramente vamos a ver la definición de qué es una vacuna. Se entiende por vacuna a cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión, de un microorganismo muerto o atenuado, o de productos derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral.
Ahora, ¿cómo funciona una vacuna? La vacuna lo que hace, le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando un microorganismo como virus o bacteria lo invade. La vacuna lo que hace es que expone una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacteria que han sido debilitados y destruidos, y el cuerpo humano lo que hace es que el sistema inmunitario aprende luego a reconocer y atacar la infección, si está expuesto a ella posteriormente en la vida. Como resultado de todo esto, usted no se enfermará y puede tener una infección más leve. Esta es una forma natural de hacerle frente a las enfermedades infecciosas que pueden causar los virus o las bacterias. Ya una vez que se ha detectado qué virus vamos a combatir, se debe de desarrollar qué tipo de vacuna vamos a usar. Existen 4 tipos de vacunas. La primera, que son las vacunas de virus vivos, que son las vacunas de primera generación. En el caso de estas vacunas, lo que se hace es que se utiliza el virus atenuado y se inyecta directamente al cuerpo humano para que pueda generar anticuerpos y de esta manera poder crear una protección contra alguna enfermedad en particular. En el caso de las vacunas de virus vivos son muy efectivas porque con una dosis o 2 dosis podemos estar protegidos para toda la vida. La desventaja de las vacunas de virus vivos es que su proceso de fabricación es muy lento. Otro tipo de vacunas es las vacunas de virus muertos o inactivadas. Aquí lo que se hace, de igual manera, se toma una parte del virus o todo el virus completo, inactivado, se inyecta al cuerpo humano y de esta manera también puede generar una inmunidad. En el caso de estas vacunas, la desventaja es que pudiera ser que requiera 1 o más dosis para generar una inmunidad o inclusive tener dosis en ciertos lapsos de tiempo. Otro tipo de vacunas son las vacunas toxoides. En el caso de este tipo de vacunas no se utiliza ni el virus ni la bacteria, sino lo que se inyecta al cuerpo humano son las toxinas que generan este tipo de enfermedades. Y con esto lo que identifica el cuerpo son las toxinas para crear anticuerpos ante ellas y así poder combatir alguna enfermedad en particular. Y hay otro tipo que son las más nuevas, que son las vacunas biosintéticas. En el caso de las vacunas biosintéticas no se utilizan ni virus vivos ni muertos, ni lo que son las toxinas. Lo que se hace es ya, por ejemplo, en el caso de un virus, por ejemplo, en el caso de la vacuna que ahora se tiene para el COVID-19 de Pfizer, lo que se hace es que se inyecta el ARN, el código genético, una instrucción. Esta instrucción lo que hace es que entra a una célula muscular. La célula muscular tiene la instrucción de generar una proteína. Esta proteína la genera, el cuerpo humano la detecta como un antígeno y con eso puede producir anticuerpos para poder atacar este tipo de infección. La gran ventaja de las vacunas biosintéticas es que todo es artificial y se pueden producir de forma masiva y de forma rápida. Una vez que se determinó qué tipo de vacuna se va a desarrollar, vienen las fases de desarrollo. En el caso de las fases de desarrollo, la primera es la fase preclínica. Una vez que se tiene una vacuna desarrollada, lo primero que se hace es que se prueba en ratones o en monos para ver si existe un efecto biológico o efectos secundarios graves. Si pasa estas pruebas, ya se empiezan con las siguientes fases, que ya son pruebas en seres humanos. En el caso de la primera fase, es una etapa experimental, donde se usa un grupo pequeño de seres humanos, alrededor de 100 personas. Se les pone la vacuna para evaluar la seguridad, los efectos biológicos y la inmunogenicidad. En el dado caso de que no haya hecho un efecto adverso, se pasa a la siguiente fase, que es la fase 2. En el caso de la fase 2 ya se usa un grupo más grande, que puede ser entre 200 y 500 personas. En este caso, aparte de revisar la parte de la seguridad, la inmunogenicidad, también se hace un estudio para determinar la dosis y el método de administración de dicha vacuna. Y con esto poder pasar a la siguiente fase, que es la fase 3. En el caso de la fase 3,
se hace ya por miles de personas. Y en el caso de esta fase, ya puede ser el estudio realizado en un sitio o en diferentes países o con diferentes razas de los seres humanos. Lo que se hace aquí es que a un grupo se le va a poner la vacuna y a otro grupo se le va a poner un placebo. En el caso del placebo puede ser una solución salina o otro tipo de vacuna. Esto se hace para poder determinar la efectividad de la vacuna que se ha desarrollado. Y por último, tenemos la fase 4. En el caso de la fase 4, ya es cuando se ha pasado las primeras 3 fases, se ha dado un registro sanitario y ya se hace el proceso de vacunación. En esta fase 4 normalmente corre por muchos años para poder detectar posibles efectos secundarios en la población y irlos documentando para ir haciendo mejoras de una vacuna. Ya una vez que se pasaron las primeras 3 fases y se ha aprobado la creación de una vacuna, el siguiente paso es el proceso de fabricación. En el caso del proceso de fabricación, el objetivo es poder fabricar de forma masiva este tipo de vacunas para poder aplicar a los seres humanos. Esto está dividido en 5 pasos. Primero, la recepción de materias primas, fabricación del antígeno a granel, formulación, llenado y empaque, que ahorita lo vamos a ver en el siguiente diagrama. Como primer punto es la recepción de materia prima. En el caso de la recepción de materia prima, aquí tiene que ver mucho el tipo de vacuna para saber qué suministros debemos de tener para poder crear o producir nuestra vacuna. Un factor muy importante es que en todos los insumos que sean sensibles a la temperatura, desde la materia prima deben estar controladas las condiciones de temperatura. Para tal efecto se requiere que vayan monitoreados. En el caso de nuestra marca Testo tenemos un data logger o un registrador que es el 184T3 que tiene una conexión directa USB para que el usuario pueda revisar los datos y con este poder ir resguardando la valiosa materia prima y cuando se entrega el almacén de materia prima pueda ser admitido y no se pueda tener ningún rechazo. Una vez que se tiene la materia prima, ya se empieza el proceso de fabricación. Como segundo paso, el proceso de fabricación es la fabricación del antígeno, que es la sustancia más importante para la vacuna. En el caso del antígeno puede ser creado en una planta química o en un sitio y la formulación puede ser en otro sitio, como por ejemplo ahora, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, el antígeno va a ser fabricado en una planta de Argentina y la formulación va a ser realizada en una planta de Lerma, Estado de México, donde se va a hacer este paso. En el caso de estos 2 pasos de la fabricación del antígeno y la formulación, es muy importante que esto se realice en un cuarto limpio, que debe estar a ciertas condiciones de presión, humedad y temperatura. Una vez que se termina la formulación, el siguiente paso es el llenado. Normalmente las vacunas son líquidas, o los biológicos son líquidos. En el caso del llenado, normalmente se hace a través de un sistema automatizado que va a poner frascos con una cantidad indicada del biológico. En el caso de esos 3 pasos, es muy importante tener, como les comentaba, tener monitoreadas las condiciones. Para tal efecto, es posible utilizar un registrador de humedad y temperatura. Como en el caso de nuestra marca Testo, tenemos un data logger que es el 175H1 que puede medir humedad y temperatura y tener los registros para poder pasar a calidad después para que se puedan liberar nuestros lotes. Una vez que se ha hecho el llenado, después viene el proceso de empaque. El objetivo del empaque es tener protegido a nuestros biológicos de las condiciones ambientales y también de las condiciones mecánicas para que no sean destruidos. Una vez se tienen los lotes en los almacenes de materia de producto terminado de la industria farmacéutica, se tiene que proceder a la parte de liberación de los lotes. Para que un lote pueda ser liberado, se tienen que hacer varias pruebas físico-químicas, pruebas de estabilidad
¿Para qué? Para que sea determinado que el lote salió de acuerdo a los estándares que se han indicado y de esta manera pasar al siguiente paso, que es el envío y la distribución, que es el siguiente tema que vamos a ver a continuación. Aquí en este gráfico lo que podemos ver es un esquema rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Primero viene lo que es el desarrollo, los ensayos clínicos, después viene el proceso de fabricar, bueno, la validación de la vacuna, la aceptación de las 4 fases que vimos, y una vez que se ha hecho va a la fabricación. Una vez que termina la fabricación va al almacén de producto terminado, que en el almacén de producto terminado ya ahí empiezan a resguardarse con las condiciones controladas, de acuerdo a lo que requiera el tipo de vacuna. Una vez que se hace eso, ya viene la etapa de almacenamiento y transporte. En este esquema lo que podemos ver es que normalmente después de la empresa farmacéutica, ya sea por transporte aéreo o terrestre, va a ir a un almacén central para su distribución. Después de ese almacén central, va a ir a lo que es un transporte terrestre para su distribución, ya sea un almacén secundario o a una campaña de vacunación, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. En el caso de nuestro país, hay 4 niveles de almacenamiento para las vacunas. Existe el nivel nacional, que en el caso de este nivel nacional, las vacunas pueden estar resguardadas hasta por 18 meses. O claro está, también depende del tiempo de caducidad de la vacuna. Después viene el nivel estatal. En el caso del nivel estatal, lo que hace el nivel estatal es que solicita la N cantidad de vacunas que requiera esta entidad para que el almacén nacional se las envíe, y en el caso del nivel estatal, el máximo tiempo que puede tener la vacuna es de 6 meses. Después del nivel estatal viene el siguiente nivel, que es el nivel municipal o jurisdiccional. En este caso, este nivel, el tiempo de almacenamiento máximo es de 3 meses, que pueden tener la vacuna resguardada. Una vez que está en este nivel municipal, pasa al nivel local o aplicativo. En el caso del nivel local o aplicativo, puede ser que las vacunas ya sean entregadas, por ejemplo, en un centro de salud, o la otra, en el caso de nuestro país, para la Semana Nacional de Vacunación, a las campañas de vacunación, para que se vaya a su proceso de aplicación. Ahora, para poder nosotros tener las vacunas, es muy importante tener un sistema de almacenamiento. En el sistema de almacenamiento va a depender del tipo de vacuna. Normalmente existen 2 condiciones de almacenamiento. La primera, que es refrigeración de 2 a 8 grados, y la segunda, que es congelación de menos 15 a menos 25 grados. Para tal efecto, una cámara de refrigeración o congelación debe tener varios aspectos muy importantes, que es calificación de diseño, calificación de operación y calificación de rendimiento o performance, que se deben de dar a conocer la autoridad, que en este caso la COFEPRIS, para poder tener esta licencia. Y es muy importante también, una vez que se tenga esta licencia, tener un control o un monitoreo continuo. Para tal efecto se requieren por lo menos un registrador que esté tomando las condiciones del punto frío y caliente de esa cámara, y este graficador debe tener una alarma visual y acústica. ¿Para qué? Para que si sale de las condiciones se pueda alarmar en el sitio y se pueda hacer una acción correctiva para poder resguardar el biológico que se tenga guardado en este sitio. Adicionalmente, también se recomienda que en estas cámaras de almacenamiento se tenga un sistema de monitoreo, como por ejemplo, en el caso de nuestra marca tenemos el sistema Testo Saveris Life Science, que podemos poner dentro de nuestra cámara de refrigeración las diferentes cantidades de sensores para que estén monitoreando. Y si hubiera algún fallo en nuestra cámara de fría o congelación, el sistema podría mandarnos una alarma por correo electrónico o una alarma de mensaje de texto. ¿Para qué? Para poder actuar de forma inmediata. En el caso del proceso de calificación de operación, es muy importante hacer un perfil térmico de las cámaras de refrigeración, que eso lo vamos a ver después de ver la parte de almacenamiento
y de transporte. El siguiente nivel de almacenamiento son los ultracongeladores, los congeladores y los refrigeradores. En el caso de este nivel de almacenamiento, normalmente ya están en nivel local o aplicativo. En el caso de un congelador o de un refrigerador, es muy importante también que se haga la calificación de diseño, operación, para poder determinar que cumple con las condiciones idóneas para poder resguardar los biológicos. En el caso de un refrigerador, para poder tener monitoreado se debe tener por lo menos estos dos aspectos. Como primero, es tener un termómetro en el cual yo pueda ver la temperatura de mi refrigerador en un display y con eso yo poder llevar una bitácora. En esta bitácora se debe de poner por lo menos un registro cada 8 horas para tener el control de la temperatura del refrigerador. También nos podemos ayudar a través de nuestro sistema de texto, que es el sistema Testo Saveris 2. En el caso de este sistema Testo Saveris 2, lo que se hace es que se ingresa una sonda de medición de temperatura dentro del refrigerador para que esté monitoreando de forma continua. Y en el caso de este sistema, lo que hace es que se conecta a la red de Wi-Fi del sitio, sube los datos a la nube de texto y el usuario desde cualquier dispositivo que tenga internet puede ver las condiciones de temperatura de su refrigerador. Además, una gran ventaja del sistema Testo Saveris 2 es que puede enviar un mensaje de alerta, ya sea un correo electrónico o un mensaje de texto para poder ser advertidos si es que tuviéramos algún problema con nuestro refrigerador. El siguiente nivel es la transportación terrestre. En este caso de la transportación terrestre es hay empresas especializadas en lo que es transportación terrestre. En el caso de la transportación terrestre deben ser camiones refrigerados que cumplan con las condiciones adecuadas para poder mover el biológico. En el caso del transporte, de igual manera debe tener una calificación para que sea aceptado para poder mover el valioso biológico. En el caso, por ejemplo, de las cabinas de transporte también deben ser calificadas. ¿Para qué? Para poder garantizar que éstas puedan tener las condiciones adecuadas cuando esté moviendo lo que es las vacunas. ¿Cuáles son los requisitos principales? Primeramente, que el sistema de refrigeración que tiene la cabina cumpla con las condiciones de 2 a 8 si fuera refrigeración. Y otro punto muy importante es que en el conductor o en la cabina del conductor debe haber un display. En el caso de ese display, debe de tener la lectura de las condiciones de temperatura de por lo menos 2 puntos de la cabina. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Para que si el conductor notara que hay una elevación de la temperatura, pueda notificar y se pueda resguardar el biológico. En el caso también, para poder ir monitoreando los pallets o las vacunas que van dentro del camión, normalmente se utilizan 2 registradores. Uno que va pegado o va montado dentro de la pared del camión, en la cabina de almacenamiento, para que vaya monitoreando las condiciones de temperatura dentro de ella. Y normalmente dentro de los pallets de las vacunas va un data logger dentro de los pallets para que vaya monitoreando. ¿Esto para qué es? Para que se tenga 2 condiciones de monitoreo. Y normalmente cuando se llega al almacén de recepción, lo que hacen es que sacan el pallet, el recepcionista de este almacén ya sabe que dentro de un pallet, en una ubicación específica, va un registrador. Ellos sacan este registrador, como por ejemplo el Data Logger 184T3, se lo entregan a la persona de recepción de mercancías y como tiene una conexión vía USB, lo conecta a su computadora y a través de su computadora puede ver el gráfico y ver las condiciones de temperatura
si fueron adecuadas. Si fueron adecuadas, recibe la mercancía y si hubiera alguna falla en el transporte, debería de levantar una desviación para ver si pueden aceptar el producto o no lo pueden aceptar. ¿Cómo pueden determinar si aceptan el producto o no? Normalmente las vacunas, cuando son desarrolladas, se hacen pruebas de estabilidad. Estas pruebas de estabilidad, ¿qué es lo que hacen? Se han sometido los biológicos a condiciones extremas de humedad y temperatura para ver qué es lo que pasa. Y en base a eso se puede tener una ventana de tiempo en el que es posible que nuestros biológicos estén fuera de condiciones y se determina, por ejemplo, que para este biológico puede estar fuera de condiciones 1 o 2 horas y en el transporte se quedó fuera de condiciones este tiempo, la vacuna puede ser aceptada. El siguiente nivel de transportación, que ya sería el final, sería las hieleras. En el caso de las hieleras, normalmente están desarrolladas para que el biológico vaya a una cierta temperatura. ¿Cómo funcionan estas hieleras? Normalmente estas están diseñadas, fabricadas de un material aislante de la temperatura exterior. Y adicionalmente se le ingresan geles congelados. En el caso de estos geles congelados normalmente se ubican de la siguiente manera. Se debe poner un gel congelado en la parte inferior, 4 geles congelados en las paredes laterales de la hielera. Después se ingresa una rejilla diseñada especialmente para poner las vacunas. Y en esa rejilla también se puede poner un termómetro o se puede poner un registrador para que vaya monitoreando las condiciones de temperatura. Una vez que se ingresan las vacunas, en la parte superior de igual manera se pone un gel congelado. ¿Para qué? Para que se puedan conservar la temperatura. De igual manera, en el caso que el transporte frío, se debe hacer un estudio y se debe hacer una calificación de operación de las hieleras para poder determinar el tiempo que pueden ser transportadas en este equipo y de igual manera que sean conservadas a las condiciones específicas. En el caso de nuestros productos, el Data Logger 184T3 de igual manera es el ideal para poder monitorear las hieleras y saber que todo el tiempo que estén dentro de ellas, esta vacuna esté dentro de las condiciones. Bueno, ahora vamos a ver, como yo les comentaba, en el caso de los almacenes, las cámaras frías, los refrigeradores y lo que son las hieleras, deben realizarse una calificación. Para realizar una calificación, por ejemplo, en un refrigerador o en una hielera, se debe de cumplir lo siguiente. Por ejemplo, en la guía del ISPE se recomienda que por lo menos se pongan 9 sensores. Como pueden ver ustedes en la presentación, normalmente todo se va a manejar como un cubo. Puede ser un refrigerador o puede ser una hielera. Lo que va a pasar es que va a depender el volumen que se tenga. En el caso de que el volumen sea menor a 2 metros cúbicos, nosotros podemos hacer el perfil térmico con por lo menos 9 sensores. ¿Y cómo son ubicados? Primeramente son ubicados 8 sensores en la arista de lo que es el cubo. Y se pone un sensor en la parte central del cubo. Y con esto, normalmente el estudio dura entre 12 y 24 horas, por ejemplo, para un refrigerador. En el caso de este estudio, por ejemplo, podemos hacerlo a través de los registradores. Pueden ser, por ejemplo, el 184T3, que es un equipo pequeño para los refrigeradores y hieleras, poderlos dejar todo ese tiempo, después de cargar los valores de estos 9 sensores y poder determinar 2 puntos específicos. El primer punto es el punto frío y el punto caliente. Y en el caso del estudio en los refrigeradores sin las hieleras, tienen que hacer 2 estudios. Uno que es vacío y otro que es con carga. Una vez que estén los 2 estudios, se comparan y se encuentran las condiciones ideales, entonces se puede aprobar que ese refrigerador o esa hielera es adecuada para poder almacenar las vacunas. Después vienen los perfiles térmicos que son para volúmenes más grandes, que pueden ser entre 2 metros cúbicos y 20 metros cúbicos. Normalmente aquí, ¿qué es lo que podemos abarcar? Podemos abarcar lo que son cámaras frías
relativamente pequeñas, cámaras de congelación y los transportes refrigerados o el transporte de que lleva las vacunas. En el caso de este, se recomienda que por lo menos utilicen 15 sensores. ¿Y cómo son distribuidos? Como pueden ver usted, tenemos exactamente los mismos los 8 sensores en las aristas del cubo, en la parte central, pero adicional se ponen otros sensores en cada cara de nuestro cubo. Si lo viéramos como un dado, tendríamos las 6 caras adicionales. Entonces tenemos que poner un punto de monitoreo en cada una de esas caras para poder tener esos 15 sensores. De igual manera, en este tipo de estudios térmicos se debe de realizar por un tiempo determinado, de 12 a 24 horas, si es un sistema controlado, como es este caso, que son los transportes refrigerados, las cámaras frías o las cámaras de congelación, y poder determinar con carga y sin carga si se encuentra dentro de las condiciones ideales para que se pueda determinar el uso de ellas y se puedan meter las vacunas en este punto. El siguiente nivel de mapel de perfil térmico son las cámaras frías o cámaras de refrigeración, pero de alto volumen. Esto de alto volumen estamos llamando, por ejemplo, cámaras que sean, por ejemplo, de 50 metros por 50 metros por 10 metros de largo, que ya su volumen de almacenaje es muy grande. Y si nos fuéramos a hacer un perfil térmico con las condiciones que describimos anteriormente, necesitaríamos una cantidad de sensores inmensa. En el caso de cuando se hacen perfiles térmicos, se tienen que realizar de la siguiente manera. Primero se tienen que determinar las condiciones, por ejemplo, cuando hay puertas son las áreas más sensibles que debemos de revisar porque es donde se pueden abatir las condiciones. En este caso se recomienda realizar lo siguiente. Se debe de monitorear el nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto. Y dependiendo de la longitud del almacén, por lo menos se recomienda que se tenga una distancia de 10 a 20 metros. ¿Esto cómo va a ser determinado? Dependiendo de la dimensión de la cámara fría. Como por ejemplo, del ejemplo que yo les ponía, si tenemos una cámara de 50 por 50 metros, en este espacio podemos poner alrededor de 50 sensores en todo lo que es la cámara fría. Y con eso podemos hacer el mapeo térmico y poder determinar la estabilidad de toda la cámara fría y ver si cumple las condiciones. De igual manera, este estudio se tiene que realizar con la cámara fría sin carga y con carga. ¿Para qué? Para poder determinar dos puntos muy importantes, que es el punto frío y el punto caliente, que normalmente son los dos puntos principales que se deben monitorear. Ok, bueno, y todo esto que hemos visto, ¿para qué no va a funcionar? El fin principal es poder llegar a la vacunación de las personas. En el caso ya cuando se va a llegar al nivel aplicativo, saca la vacuna de la hielera, se revisa el termómetro que esté dentro de las condiciones de temperatura. Una vez que se revisó esto, entonces ya puede ser aplicada la vacuna al rango de personas que se haya determinado. Algo que es muy importante que tenemos que tener como sociedad es que cuando se llama vacunación a un rango de personas, todas deben de asistir, porque no solamente la protección va a ser para uno, sino yo a poderme vacunar, yo voy a proteger a todos los demás. Y si se queda un cierto tiempo, cierto rango de personas que no tomen la vacuna por alguna cuestión, entonces esas personas pueden poner el riesgo a que esa enfermedad que queremos controlar o desaparecer no sea posible. Por eso es muy importante tener responsabilidad de todos ponernos las vacunas cuando seamos llevados a vacunación. En el caso de este webinar, se trataba de un aspecto muy general para poderles dar un vistazo rápido de todo lo que se tiene que hacer para llegar a este punto final. Y con eso es lo que quería yo comentarles a ustedes. Y por el momento les cedo la palabra a mi compañera María Ángeles Carmona. Agradecemos la participación del ingeniero José Luis y en este momento damos paso a la sesión de preguntas y respuestas.
Bueno, muy bien. Entonces, agradezco mucho su atención. Gracias a todos por su participación. Y como punto final, lo que queremos comentarles, si están interesados en algún producto de lo que hemos mencionado o si tienen alguna duda o algo y quisieran algún producto de nosotros, pueden mencionar que estuvieron presentes en este webinar y les vamos a dar un descuento especial. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por asistir y cualquier cosa, están aquí mis datos para servirles estoy. Muchas gracias.